Una persona pensionada por invalidez común puede continuar aportando cesantías si sigue trabajando como independiente o contratista. Señores, la pérdida de capacidad laboral de una persona no impide que pueda ejercer actividades cuando un porcentaje de su capacidad laboral aún se encuentra activo, o cuando la actividad que va a ejercer nada tiene que ver con la pérdida de capacidad laboral que ha sido reconocida. Me explico. Si yo soy locutora y trabajo para radio y de alguna manera perdí mi capacidad de habla, es decir, se afectó mi voz y con el pasar del tiempo y adquirí alguna enfermedad, entonces por riesgo común no tuvo que ver con la actividad laboral que yo venía ejerciendo, luego entonces se encontró ese menoscabo en mi salud, se me calificó, se dio una calificación de la pérdida de capacidad laboral con un 35%, por ejemplo, se me llegó a indemnizar, o en el peor de los casos se me llegó a pensionar, o cualquier circunstancia que se haya presentado. Y por esa razón ya yo no puedo ser más locutora, eso no impide que yo pueda ser secretaria. Eso no impide que yo pueda ser prestadora de servicios independientes en temas de catering o de eventos. Ahora, hablando de eventos, de que no tiene que ser de alocución, sino que de pronto puede ser con la organización del evento. Bien, entonces, ese es el ejemplo que les quiero poner para que nos pongamos en contexto de la pregunta. Entonces, si la afectación de mi pérdida de capacidad laboral no impide que la labor que yo vaya a prestar afecte de tal manera la labor, pues bienvenida sea. Porque a nadie se le puede negar su derecho al trabajo. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, alguien que haya podido llegar a tener una pérdida de capacidad laboral a sus 19 años. Hay casos en donde la actividad laboral los llevó a esa pérdida de capacidad laboral y pues finalmente pues fueron calificados de tal manera que pues ya eso les ha limitado de cierto modo, pero eso no impide que puedan ser contratados a posterioridad o que puedan ejercer como independientes. Yo puedo perfectamente crear mi propia empresa y generar actividad con ella, ¿bien? Entonces, frente a la pregunta que si se encuentra pensionada por invalidez común, si puede seguir aportando cesantías, si sigue trabajando como independiente o contratista, la respuesta es sí. Porque además de todo, y ahí vamos a la segunda parte de esta pregunta, el tema de cesantías por independientes, primero ya sabemos que no es obligatorio, es decir, como independiente yo si quiero o no quiero ahorro en ese fondo, es decir, el tema de las cesantías no me corresponde como independiente, ni mucho menos a mi contratante, es algo que yo hago como independiente porque me afilio a un fondo, ahorro de lo que correspondería a un ingreso mensual para tenerlo cada año en ese fondo ahorrado y cuando yo desee lo retiro. Es la única diferencia que hay con los trabajadores dependientes, que para poderlo retirar de manera parcial tienen que acreditar que va a ser destinado para vivienda o para educación, mientras que los independientes no, cuando deseen pueden acercarse y hacer el retiro, porque esto no es obligatorio, esto es porque yo deseo tenerlo ahí. Entonces un independiente que se encuentra en capacidad de pago, que está contribuyendo al sistema y desea realizar un aporte ante los fondos de cesantías, bienvenido sea. Ojalá todos los independientes tuvieran esa cultura de poder realizar esos ahorros ante un fondo de cesantías para que puedan generar rendimientos y finalmente obtener un beneficio de ello cuando lo deseen retirar. Sí, me van a decir que es que no todos tienen la capacidad económica para poder hacerlo. Sí, es cierto que no todos tienen la capacidad económica para hacerlo, pero aquellos que pueden, en lo posible, ojalá tuvieran esa cultura para poder ahorrar en respecto a sus ingresos con lo que tiene que ver con el tema de cesantías o ante un fondo de cesantías para que en el término que se encuentren cesantes ya ustedes van a disponer de ese dinero y pues poder sufragar necesidades cuando ocurra pues esos periodos prolongados sin contrato.